Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mario Martínez y soy el líder comercial de Coin para Latinoamérica. El día de hoy quiero platicarles un poquito acerca del caso Despegar, que es uno de nuestros mejores y más grandes casos de éxito. Platicarles un poco acerca de quiénes somos. Somos la FinTech, precisamente el grupo Despegar. Tenemos o formamos parte del grupo desde hace aproximadamente 4 años. Y nuestra misión es apoyar tanto a Grupo Despegar como a diversas empresas, diferentes comercios en toda la región, en ofrecer servicios como Buy Now, Pay Later, pasarela de pagos y la plataforma antifraude, de la cual vamos a hablar precisamente el día de hoy. Dentro del contexto del fraude en Latinoamérica, la región sigue siendo la más fraudulenta a nivel mundial, con un 13% de incremento según el Merchant Risk Council. Se coloca precisamente a la cabeza, ¿no?, de diferentes regiones, como el caso de Europa, Asia o Norteamérica particularmente. Hablando del contexto de fraude en Latinoamérica, tanto Brasil como México encabezan la lista, ¿no? Y como pueden ver, estos son algunos de los datos estadísticos respecto a cuáles son las áreas o, digamos, o los tipos de fraude más significativos, liderando lo que es la identidad sintética, que es básicamente una vez que se da el robo de identidad, se utiliza o se crea con esa información un mix, ¿no?, entre diversas identidades para crear una de tipo sintético, la cual pues utilizan para cometer diferentes fraudes, ¿no? Desde luego el robo de identidad y la transferencia bancaria o transferencia de tarjetas de débito, como puede ser SPAY en México, Pix en Brasil o Simpe, por ejemplo, en Costa Rica, pues es algo que se está cobrando más relevancia, precisamente pues por la naturaleza del robo de identidad, ¿no?, a través de diferentes mecanismos, como puede ser el envío de un SMS argumentando que su cuenta fue cancelada o que se hizo un cargo no reconocido. Entonces, bueno, uno da clic en esas ligas, los lleva a un sitio que parece como el del sitio del banco, y en realidad a la hora de hacer la inserción de la información, pues no es otra cosa más que un robo, ¿no?, de la misma. En cuanto a verticales, sigue siendo o liderando a la cabeza lo que es viajes y ocio, ¿no? Es un segmento muy fraudulento, que al día de hoy, pues bueno, es uno de los focos de las diferentes plataformas antifraude en la región, y también eso incluye todo lo que es a nivel mundial, ¿no? Seguido de comunidades. Es interesante este caso porque las redes sociales utilizan, ¿no?, la creación de perfiles que supuestamente ofrecen ciertos servicios o productos, y que después de que una persona hace una compra o viceversa, ¿no?, que es una persona fraudulenta que clona una tarjeta y hace una compra, desaparece, ¿no?, de la comunidad, y nadie absolutamente, hay algún mecanismo a través del cual tú puedas hacer un tracking, ¿no?, digamos, de este usuario. Y bueno, obviamente este tipo de anonimato relativo ha llevado a que muchas de las personas que cometen fraude en sitios oficiales, ¿no?, con tarjetas clonadas o métodos de pago robados, revenden precisamente estos artículos en redes sociales, lo cual, pues obviamente los revenden al 50%, obteniendo todavía aún más ganancia de absolutamente nada, ¿no?, de no haber hecho nada. Y que bueno, esto se transforma precisamente en un fraude muy común, particularmente, bueno, en países de Latinoamérica. Comentarles, según datos estadísticos del Merchant Risk Council, podemos ver que precisamente en cuestión de fraude, ¿no?, y de órdenes rechazadas, si pueden ver en lo que es la columna que dice la TAM, el 6.1, que representa ahorita el número de órdenes rechazadas, no es otra cosa más que una consecuencia precisamente de el fraude que hoy en día existe en nuestra región, ¿no? Entonces, derivado de los altos índices de fraude, hay altos niveles de rechazo. No porque se trate que esto es 100% fraude, sino porque realmente los falsos positivos, es decir, clientes buenos que piensan que son malos, no los identifican de manera correcta. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es una pérdida de oportunidad. Entonces, traemos tasas de aprobación del 74% en nuestra región, o inclusive inferiores, ¿no?
y pues la realidad de las cosas es que no se está generando las ventas que realmente se podrían tener debido a esta restricción. Y algo importante que hay que mencionar es que estadísticamente hablando, se calcula que un cliente bueno que no pudo hacer una compra en un sitio impacta 75 veces más que un fraude como tal. ¿Por qué? Pues porque hay un impacto reputacional, hay un impacto referenciado, es decir, esta persona pues va a hablar mal del sitio, ¿no? Y precisamente con el surgimiento de las redes sociales, pues se da este fenómeno en cadena, ¿no? En el cual pues realmente una persona puede hablar mal de un portal o de una página donde se vende un producto o servicio y por ende, pues bueno, esta reacción en cadena pues notifica a muchos otros usuarios y estos usuarios a su vez van a estar hablando, digamos, mal, ¿no? Del sitio en cuestión. Haciendo un comparativo de Coin, promediando lo que son los datos estadísticos que tenemos hoy en día en cuanto a lo que es la tasa de fraude y la tasa de rechazo de nuestros clientes. Lo pueden ver en la columna que aparece el logo de Coin, donde habla de un 0.10% y un 1.36%. Comparativamente hablando con Latinoamérica, el dato del Merchant Risk Council, se puede observar que la tasa de fraude en Latinoamérica se mantiene en niveles del 2.7%. Y en el caso de Coin, mantenemos a nuestros clientes un 0.10%, ¿ok? Lo cual es obviamente una reducción bastante significativa con respecto a la media general de la región. Eso también sin mencionar el 6% de tasa de rechazo que vimos en la diapositiva anterior contra el 1.36 que hoy en día Coin maneja con sus clientes. Esta data es importante porque, bueno, lo que estamos hablando aquí es que si existe un 6%, seguramente hay una alta probabilidad de que se trate de falsos positivos, muchos de ellos. Y el 1.36 que estamos viendo aquí, pues casi podemos determinar, ¿no? O concluir que se trata precisamente de 100% fraude. En ese sentido, y hablando ya particularmente de lo que nos compete el día de hoy, ¿cómo logramos reducir 10 veces la tasa de fraude de Grupo Despegar? Primero es importante dar un contexto de Grupo Despegar. Tiene presencia en 20 países, 17 millones de clientes y 1 millón de transacciones mensuales, con tickets promedio altos. Recordemos que el viaje, la industria de viaje maneja tickets altos y recordemos que la industria de viaje es altamente riesgosa. Grupo Despegar estaba buscando precisamente una plataforma, una herramienta a través de la cual pudiera reducir el fraude de manera significativa, ¿no? Y con esta estrategia hacia 2010 dio precisamente un paso fundamental que ahorita les voy a comentar precisamente qué se hizo y que obviamente permitió tanto el crecimiento exponencial, la escalabilidad del negocio y obviamente reducir el fraude y el riesgo, que era lo más importante. El desafío era precisamente a la velocidad que crecía Grupo Despegar, poder afrontar tanto los países como los diferentes tipos de fraude y los retos de riesgo, los mecanismos necesarios pues, para poder asegurarse de que el crecimiento iba a ser a marcha acelerada, constante, pero sin tanto riesgo. Lo que se obtuvo a lo largo, digamos, de todo este proceso de la creación de esta plataforma fue que se logró reducir no solamente el fraude 10 veces, sino como pueden ver en la lámina, también reducir la tasa de rechazos 5 veces, así como también reducir lo que llamamos una tasa de revisión, es decir, en 15 veces, ¿no? ¿A qué se refiere la tasa de revisión? Básicamente lo que ocurría era que prácticamente de 100 transacciones, 15 eran revisadas y este proceso era una revisión manual. Imaginemos en un ecosistema de una industria de viaje que tuvieran que revisar, no sé, de 100,000, 15,000 transacciones, lo cual, pues obviamente no es posible en un periodo de tiempo lógico, ¿no? O determinado. Entonces, en ese sentido, lo que se logró precisamente a través de esta plataforma es un proceso de automatización en la cual ya no se requería como tal intervención manual. Así entonces, lo que se identificó es que había 33 resoluciones diferentes dentro de, digamos, los criterios del Grupo Despegar. O sea, es decir, todas estas transacciones entraban y se clasificaban en estas 33 categorías, lo cual era totalmente inviable, eran demasiados flujos y por ende costaba más tiempo, costaba más recursos y
digamos, el SLA que en un momento dado se podía ofrecer a los clientes era deficiente. Lo que se hizo fue reducir a una decisión binaria, rechazar o aceptar, ¿no? Y con eso determinar también un nivel de confianza, es decir, yo la acepto con un nivel de confianza 1, yo la acepto con un nivel de confianza 3, ¿no? Existían, desde luego, transacciones que por su naturaleza no podían ser aceptadas o rechazadas. Entonces, lo que se hizo fue, para estas en particular, establecer estrategias de recuperación. Una estrategia de recuperación es un elemento o un mecanismo a través del cual se contacta al cliente para verificar si efectivamente hizo la compra. En el caso particular de Grupo Despegar, ellos decidieron hacerlo de forma manual con un SLA inferior a 3 horas. Pero, obviamente, hoy en día existen muchos otros mecanismos de los cuales vamos a hablar más adelante. Así entonces, lo que se hizo fue, de alguna manera, agrupar todos estos criterios, ¿no? Como yo lo comentaba, los tipos de resolución, y con ello dejarlo simplemente en una respuesta binaria, ¿no? Inclusive también el hecho de haberlo manejado de esta manera nos permitió agrupar la data de manera más eficiente y poder hacer análisis mucho más detallados, ¿no? De la información y mucho más precisos. Particularmente dentro del grupo Despegar, Best Day forma parte del grupo basado en México, y lo que podemos ver aquí es que se redujo la revisión manual de un 40% a un 5%, y la reducción de rechazos de un 6% a un 2%. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones que nosotros como Coin y con la experiencia que hemos vivido en Grupo Despegar, nosotros recomendaríamos a ustedes en caso de que estén buscando una solución antifraude o ya tengan la suya, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos o elementos que debe de tener? Primeramente, la herramienta debe de tener estas características. La capacidad de poder analizar al cliente, es decir, sus hábitos de compra, dónde ha comprado, a qué montos, en qué periodos de tiempo, etcétera. También contar con una herramienta que pueda conectarse a diversos burós de información para poder extraer información como por ejemplo el ID, el documento de identidad nacional, o cualquier otro tipo de documento que a nivel local, a nivel del país, pueda certificarse, ¿no? Así como también el correo electrónico. Hoy en día es posible identificar cuándo fue creada la cuenta de correo, cuántas veces ha sido utilizado, si ha sido utilizado para fines fraudulentos, etcétera, así como el teléfono también. Validar el método de pago es un commodity que deben de tener todas las herramientas antifraude, sí o sí. La geolocalización, que muchos también comentan que lo tienen, pero es importante también identificar que la plataforma antifraude cuente con la capacidad de cálculo, ¿no? Para, de alguna manera, validar si esta persona puede hacer uso del artículo, del bien o servicio. Actualmente, por ejemplo, en México hay un fraude muy interesante en el cual se compran boletos de autobús con tarjetas clonadas y se revenden en Facebook, por ejemplo. Este proceso como tal, obviamente a través de un mecanismo de geolocalización, se puede uno cerciorar, ¿no? Si efectivamente esta persona está en la ciudad en cuestión, y si no está en la ciudad en cuestión, pues realmente posiblemente se trate de un fraude. Y por último, el dispositivo. El dispositivo es muy importante porque hoy en día parte de los defraudadores utilizan de manera masiva emuladores o utilizan SIMs virtuales para poder simular un dispositivo como tal, ¿no? Entonces, es fundamental que la herramienta antifraude que tengan hoy en día o que van a tener cuente con esta característica. Asimismo, la plataforma per se debe contar con un motor de inteligencia artificial, con un motor de reglas. ¿Esto para qué? Para que el motor de reglas pueda de alguna manera sentar ciertas bases, ¿no? Que el motor de inteligencia artificial de otra manera podría tardar un poquito de tiempo, ¿no? En entenderlo o aprenderlo. Con el set de reglas, lo que estamos haciendo es sentar las bases, ¿no? Del juego, yo lo diría, para que el motor entienda qué es lo que está ocurriendo bajo ciertas condiciones y que con ello, pues obviamente, siga aprendiendo. Y por último, obviamente, toda herramienta antifraude debe tener una estrategia de recuperación. Es decir, elementos a través de los cuales se puede contactar al cliente para validar y verificar qué es quien dice ser quién es. Hoy en día existen muchos procesos tanto automáticos como manuales.
Automáticos como el envío de un token, ¿no? Ya sea a un correo electrónico, un SMS, un proceso de validación biométrica, ¿no? Un pequeño cargo de extracto a la tarjeta, revisión manual, sin lugar a duda, y 3DS, ¿no? Que obviamente 3DS sigue siendo uno de los mecanismos de autenticación más eficientes, ¿no? Sin embargo, provocan mucha fricción. Ahora bien, dentro de este proceso, ¿no? Y si ustedes están buscando incorporar una nueva solución antifraude, es importante que esta plataforma antifraude les brinde lo que llamamos caminar el proceso, es decir, que los acompañe durante todo este proceso. Si una plataforma antifraude te dice que ya lo tienen, que tienen mucha experiencia del país en cuestión y todo, y que ya conocen el fraude y todo, seguramente no es del todo cierto. ¿Y esto a qué se debe? Porque realmente el fraude es diferente. Inclusive en un mismo país, en una misma vertical de negocios, en retailers en México, retailers en Argentina, el fraude es diferente. Es decir, se ataca de manera diferente, se buscan mecanismos diferentes de defraudación, es gente diferente a veces dentro del ecosistema, digamos, del hackeo y de todo el tema de la defraudación. Entonces es importante que su proveedor o su socio de negocio identifique el contexto del cliente, ¿no? Revise el histórico transaccional para calibrar el motor, haga un lanzamiento gradual, es decir, no es solamente depender de la inteligencia artificial el día uno, es importante que se vaya entendiendo, ¿no? Con base en todos estos dos antecedentes que les acabo de comentar, y que el paso 4, que es bien importante, la mejora continua, exista un equipo de gente, especialistas en riesgo, que vayan calibrando precisamente este motor y que el motor poco a poco irá aprendiendo por su cuenta. Pero eso será obviamente de manera gradual y de manera, digamos, paulatina, con una mejora continua. Y bueno, en conclusión, agradecerles la oportunidad y el tiempo. Con mucho gusto estamos a su disposición para que podamos conversar más adelante respecto al tema del caso de Despegar. Tenemos más data, ¿no? Pero lo importante es que no olvidemos que el fraude es un tema latente en nuestra región. La industria de viajes y otras verticales, como por ejemplo casinos y otras áreas, siguen encabezando lo que es el tema del fraude. Deben contar con una solución antifraude moderna que les permita adaptarse a las exigencias. No olviden que hoy en día se calcula que existe alrededor de 100 tipos diferentes de fraude en nuestra región. Entonces, las plataformas antifraude deben estar preparadas, deben de evitar el exceso de falsos positivos. ¿Por qué? Pues porque generan obviamente un 75% de impacto negativo, ¿no? Y recordemos que menos es más. ¿A qué nos referimos con esto? De 33 criterios que se manejaban en Despegar, lo pudimos reducir a uno, ¿no? Uno binario. Entonces, eso es bien importante que lo tengan considerado. Y bueno, desde luego agradecerles el tiempo, la oportunidad. Soy Mario Martínez, les dejo mis datos de contacto, cualquier cosa para ahondar en el tema de Despegar, con mucho gusto podemos platicar más a detalle. Muchas gracias.